Que no sabes dónde he vuelto hoy, donde solíamos gritar. 10 años antes de este ahora. Chicos, vamos a ver ya para terminar el tema, ¿vale? Varios factores que lo que hace es determinan el sentido de la fotosíntesis, ¿vale? Bueno, dice que tenemos varios factores ambientales que van a influir, pues, si hay más producción de materia orgánica, ¿vale? Que bueno, lo que destaca, pues, la intensidad de la luz. Cuanto más luz, pues, se produce más fotosíntesis, la concentración de CO2 y O2, la cantidad de agua, ¿vale? Y la temperatura, ¿vale? Pues ya lo vimos el año pasado cuando estamos hablando de los estomas y estos estructuras, ¿vale? Pero vamos a ver más acorde a la fotosíntesis, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que hacer o decir es que las plantas, según su evolución, ¿vale?, están hechas o preparadas o adaptadas para distintas intensidades de luz, ¿vale? Por ejemplo, las plantas que se llaman epífitas, ¿vale?, son las plantas que son adaptadas para vivir en sombra. Y los heliófilas, helio de sol, ¿no?, son los que sí que necesitan mucho sol, ¿vale? Sería como las plantas de interior, las de exterior, que más o menos sabemos nosotros, ¿vale?, en cultura general, ¿vale? Cuando se aumenta la intensidad de la luz, pues normalmente aumenta la fotosíntesis hasta que hay un valor máximo que cada especie es capaz de hacer eso, su fotosíntesis. Cuando llegan a este valor, aunque la intensidad aumente, ¿vale?, la velocidad no se incremente, porque tiene que ver también que haya materia prima, o sea, CO2 o agua, ¿vale? Entonces, cuando una planta alcanza su máxima actividad de fotosíntesis, ¿vale?, se dice que está lumínicamente saturada. Porque por más luz que le des, no va a producir más, ¿vale? Ya está saturada, ¿vale? Y lo que hace es que si hay mucha luz, sí que puede ser perjudicial para que se deterioren los pigmentos fotosintéticos que están en los fotosistemas, ¿vale? Entonces, otros factores serían el color, ¿vale?, de la luz, el tiempo de iluminación y que va a relacionar con ello, ¿vale? Vale, otro que hemos hablado cuando estamos hablando de las estomas en el año pasado, la concentración de CO2, ¿vale? Bueno, el CO2, como hemos visto en el ciclo de Krebs, hay que coger para fijarlo, ¿vale? Entonces, cuando hay más CO2, ¿vale?, pues hay más fotosíntesis, porque evidentemente se produce más. Pero ¿qué pasa? Según hemos visto las enzimas en el tema, cada enzima se une a un sustrato, en este caso de CO2, ¿vale? Entonces, vale, digo, según el CO2, ¿vale?, el tema de enzimas, ¿vale?, un enzima se une a un sustrato, ¿vale? Entonces, si hay muchos CO2 pero hay pocas enzimas, no hay más fotosíntesis o acción, ¿vale? Entonces hay un valor máxima cuando las enzimas se unen a todos los CO2, ¿vale? También
ocurre con el resto de las variables como iluminación, temperatura, ¿vale? Bueno, luego tenemos la concentración de O2, ¿vale? Bueno, esto es tiene relación con el CO2, porque cuando hay más O2 hay menos CO2. Por tanto, si hay más oxígeno, habrá menos concentración de CO2, por tanto, habrá menos fotosíntesis, ¿vale? Bueno, luego los enzimas, que son proteínas, también dependen del valor óptimo de temperatura, porque sabemos que se desnaturalizan como buenas proteínas que son. Entonces hay un nivel de temperatura donde las enzimas pueden trabajar, ¿vale? Cuando la temperatura es muy alta, se pueden, como digo, desnaturalizar y ya no ser funcionales, ¿vale? Hay plantas que están en climas cálidos y otras que son más de climas fríos, ¿vale? Entonces cada planta tiene una temperatura, ¿vale? Para tener el rendimiento óptimo de cada lugar, ¿vale? Luego la humedad ambiental y la cantidad de agua en el suelo pues es importante, porque cuando el aire está seco, ¿vale? Los sistemas, ¿vale? Se cierran y para no perder agua, ¿vale? Por la transpiración, y lo que hace que si no se hacen cerrar no entra el CO2, por tanto no hay actividad fotosintética, ¿vale? Entonces también aumenta el CO2 y se cierran los estomas, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un gráfico de diferentes plantas, el sorgo, que es un cereal, el maíz, otro cereal, plantas herbáceas, ¿vale? Haya, que es una planta que necesita mucha sombra, ¿vale? Bueno, y los musgos también tienen que tener una intensidad más bajita, ¿vale? Pues son de sombra, ¿vale? También gráficos donde van a dar hora de concentración de O2 y de CO2, ¿vale? Bueno, y luego tenemos la disponibilidad de nutrientes del suelo. También es importante que haya sales de minerales y oligoelementos para que sean cofactores de los enzimas que hacen la fotosíntesis, ¿vale? Bueno, la fotorespiración disminuye la eficacia de la fotosíntesis, ¿vale? Cuando el ambiente es cálido y seco, ¿vale? Pues como digo, los estomas, para evitar la pérdida de agua, lo que hace que se cierran. No es lo que hace que estas 50 no entra CO2 y se come el oxígeno, ¿vale? Y pues se produce la fotorespiración, ¿vale? Lo que hace que hay menos fotosíntesis y hay una serie de reacciones en el cloroplasto, en el peroxisoma y las mitocondrias, que lo que hace que la hoja, ¿vale?, escasee el CO2 y pero abunda el O2, ¿vale? Entonces lo que hace que el enzima ribosco tiene un doble papel, como carboxilasa y como oxidasa, ¿vale? Cuando hay CO2 actúa como carboxilasa y fija CO2, ¿vale? Y cuando se acomoda el O2, lo que hace que hay oxidación, ¿vale? Lo que hace que pues empiezan a oxidar el riboso y se consume el O2, ¿vale? Vale, entonces sería una oxidación, una combustión y como también hay pues un consumo, ¿vale? Vale,
hay dos tipos de plantas según el carbono que usan, ¿vale? La planta C3, porque fijan el CO2 a un compuesto de 3 carbono, como hemos visto, diacilaldehído 3-fosfato, que es el producto que se usa para el ciclo de Calmont, ¿vale? Y en plantas que son tropetacas, como el maíz, ¿vale? Son capaces de superar el efecto negativo de la fotorespiración, y lo que hace es que hay una innovación evolutiva que lo que hace es que esto que vamos hablando de que hay un doble papel de la enzima, ¿vale? La revuelca como carboxilasa y como oxidasa no se da, ¿vale? Eso es las plantas que se llaman C4, ¿vale? Que es una forma de captar el CO2, ¿vale? Entonces aquí sería la innovación evolutiva, ¿vale? Bueno, para terminar el tema vamos a ver algunos anexos, ¿vale? Por ejemplo, la fotosíntesis anosogénica, que es cuando no hay desprendimiento de O2, ¿vale? Pues en el caso de bacterias, que veremos en el tema 20, pues bueno, el 20 sí. El 19-20, ¿vale? El dador de electrones no es el agua, ¿vale? Y lo que hace es, pues como no hay agua, ¿vale? No habrá desprendimiento de O2, ¿vale? Pues es CO2 más ácido sulfúrico, ¿vale? Más la energía del sol nos crea materia orgánica más azufre, no O2, ¿vale? Esa es en bacterias. Luego, bueno, también se emplean dados de hidrógeno como el ácido sulfúrico, el láctico, ¿vale? Y bueno, estas bacterias, como no son eucarióticas, no tienen cloroplastos, y lo que hace es que solo tienen un fotosistema, ¿vale? Es uno, ¿vale? Bueno, y lo hacen en la membrana con unas imaginaciones, ¿vale? Que tienen pigmentos, como se llaman, cromatóforos, ¿vale? Bueno, también hay varios tipos de bacterias quimiosintéticas, ¿vale? Ya dejan por la fotosíntesis, y vamos que la quimiosíntesis, ¿vale? Que consiste en producción o síntesis de ATP y NADPH a partir de energía que se desprende de reacción de redox o asociación, ¿vale? Aquí las bacterias quimioautótrofas, ¿vale? Son las que son incoloridas de azufre, nitrógeno, helio y hidrógeno, ¿vale? Pues aquí tenemos son las bacterias que tienen una importancia muy vital en la naturaleza, en los ecosistemas, miren, y tenemos, por ejemplo, en las fuentes hidrotermales que dan agua de hasta 400 grados centígrados de origen volcánico, pues están las bacterias arqueobacterias, y lo que hace es que oxidar el ácido sulfúrico, ¿vale? Hay otro, y se usan como dador de hidrógenos. Otras bacterias, ¿vale? Intervienen en ciclos bioquímicos como el nitrógeno, y lo que hace es que reciclan el nitrógeno orgánico y lo convierten en nitratos o nitritos, ¿vale? Estas bacterias lo veremos en los temas siguientes, ¿vale? De microorganismos, ¿vale? Pues son aerobias, ¿vale? Usan el ATP y el NADH, ¿vale? Que se oxidan o se obtienen de diversas reacciones de oxidación, ¿vale? Que serían como la fase numerosa. Y luego lo que hace es que en una especie de ciclo de Calmont que usa el CO2 como fuente de carbono para hacer
sus materias, ¿vale? Bueno, aquí tenemos algunos tipos que lo vamos a ver en el temas siguientes, ¿vale? Y para acabar, ¿vale? Las otras rutas anabólicas que pueden ser una pregunta, no son muy típicas, pero bueno, se puede hacer, ¿vale? Bueno, ¿qué otras rutas de creación tenemos? Pues el anabolismo de glúcidos será la gluconeogénesis, donde se sintetiza glucosa a partir de otros compuestos no glúcidos, o sea, a partir de aminoácidos, ácido láctico o glicidol, ¿vale? Aquí podemos obtener glucosa a partir de estos monómeros, ¿vale? Estas reacciones lo que hace que se hacen en la mitocondria, pero que luego la mayor parte se hace en el citosol, ¿vale? La gluconeogénesis, ¿vale? Lo que hace que a ver qué lo digo yo. Glucogenogénesis, ¿vale? Se sintetiza el glucógeno a partir de la glucosa. Fijáis que son dos procesos distintos, ¿vale? Uno conseguir glucosa y otro glucógeno a partir de la glucosa, ¿vale? Y también que para esto, para si tenemos más de reserva, ¿vale? Lo vamos a acumular con glucógeno para animales siempre, ¿vale? Para que se hace en el hígado y en el músculo, ¿vale? De animal, no planta, ¿vale? Luego tenemos el... A ver... Que se me va... Vale. El anabolismo de proteínas, ¿vale? Pues todas las plantas para hacer los aminoácidos, ¿vale? Lo que hace que, como no pueden incorporar con la dieta como los animales, ¿vale? Lo que hace que las plantas lo hacen en el citosol, obviamente rutas específicas de cada aminoácido. Primero, lo que hace que se coge el esqueleto carbono de diferentes materiales de la glucosa y la ciclo de Krebs, ¿vale? Y luego se incorpora el grupo amino, ¿vale? Y ya se hace una transaminación y bueno, ya unimos los aminoácidos para formar proteínas en los ribosomos que hemos visto ya en otros temas, ¿vale? Y por último, el animal de lípidos. Esto es muy importante en las plantas porque para hacer las grasas se hace en el citosol, ¿vale? Y donde se hace el glicidol se obtiene por la reducción de la diisocetona, que va de la glucósidos, ¿vale? Y los ácidos grasos se van a formar por la unión de los acetilcoenzima. Después se esterifican 3 moléculas y con el glicido y tenemos un triacilglicida que nos va a dar pues, las grasas, por ejemplo, para una semilla y son reservas, ¿vale? Bueno, chicos, con esto habremos acabado el tema de anabolismo y como siempre digo, dudas, pues me escribís, hacéis un comentario en el vídeo o lo que sea, ¿vale? A ver si ya pronto volvemos a clase y podemos hacer la vida normal, ¿vale? Bueno, mucho ánimo y un saludo.